Como decíamos, vamos con este broche de oro final, donde vamos a estar viendo, espero que les ayude muchísimo, marketing para la era digital. Me da mucho gusto, hoy Vanessa Robles, soy ejecutiva digital de negocios digitales y marketing y hoy seré su mentora. Así que vamos a ver un poquito de qué vamos a estar hablando. Quiero llevarles por un viaje hoy sobre qué está pasando, cuáles son las tendencias actuales, qué está pasando ahí fuera, ¿no? Para que cuando salgan, ¿no? y lancen su producto, lancen su idea, puedan tener el éxito que están buscando, puedan encontrar en esos usuarios las personas adecuadas para su producto, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Cómo despertarles las ideas, cómo despertarles el pensamiento y que después de esta sesión se vayan con muchísimas cosas y con muchísimas ideas en la cabeza para que plasmen, ¿no? en ese plan de marketing que necesitan y ese lanzamiento y que todo el mundo conozca todos los proyectos en los que están trabajando. Vamos a empezar por el principio, como los grandes cuentos, como las grandes historias, ¿no? Hablemos cómo vivimos a día de hoy, ¿no? Podemos decir que el digital se ha convertido en la nueva normalidad, ¿no? Al final vivimos en un mundo offline, online, así que como esa gran frase de la moda, ¿no? De Orange is the new black, digital is the new normal. Y no solamente eso, sí que si vivimos en este mundo ya digital, tenemos, ¿no? dejar de pensar al final en que ya no hay una estrategia digital, sino estrategia para la era digital. Hemos vivido un cambio de era, estamos en un nuevo momento y, por tanto, dejemos de pensar en marketing offline, marketing online y comencemos a pensar en marketing para esa era digital, para esos usuarios que están ahí fuera, que viven en un mundo híbrido donde al final vamos mezclando nuestras vivencias y nuestro mundo online y nuestro mundo offline. Así que empecemos por eso, ¿no? Una gran idea siempre tiene que ir acompañada para a quién se lo vamos a decir, a quién se lo vamos a vender. Así que conozcamos un poquito más quién es a día de hoy, quiénes son los usuarios digitales. Aquí, donde vivimos, en México, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que al final de 130 millones de personas, prácticamente casi toda la población urbanizada que viven en las grandes ciudades, 119.8, o sea, casi 120 millones de esas personas están conectadas a un celular, viven su día a día con esos aparatitos que llevamos todo el día con nosotros, ¿no? Y de esos tantos, prácticamente, ¿no? Casi 103 millones, el 80% de la población, conectados cada día a redes sociales. Piensen ustedes cuánto tiempo están al día, ¿no? en esas redes sociales. Nuestros usuarios están allí y están en el móvil. Entonces, si tuviéramos que definir, ¿cómo son esas personas, ¿no? ¿Cómo son esos, al final, ¿no? a los que queremos llegarles? Pues las principales generaciones en las cuales estamos ya están ocupando las grandes industrias, ¿no? y el gran momento de público demográfico, principalmente millennials, generación Z, que son ya los más jóvenes que vienen detrás, pisando fuerte. ¿Cómo son? Son usuarios hiperconectados, impulsados por recompensa, lo quiero ahora, lo quiero en este momento, lo quiero ya y lo quiero en mi celular, ¿no? Y además, exacto, la movilidad para ellos es clave. O sea, ya no piensan en, cuando llegue a casa y abra mi computadora, pues es que a lo mejor no tienen mi computadora, ¿no? Entonces, esto es importante para pensar cómo voy a realizar mi estrategia, dónde están, ¿no? y en qué momentos del día utilizan ese celular, ¿no? La relevancia del tiempo real en ese viaje, ¿no? que el usuario, ese customer journey que conocemos ya y ese por dónde pasan, ¿no? todas las personas, ha aumentado, ¿no? debido a la oferta que tenemos masiva de los datos. Entonces, es muy importante no solo el acceso a los datos, sino también qué uso hacemos de esos datos y cuáles necesitamos realmente que nos incorporen a nuestra estrategia y que necesitamos para poder lanzar y para ser oportunos en el momento adecuado, en el lugar adecuado y en el canal adecuado, ¿no? La innovación, ¿no? Al final están generando nuevas formas de crear experiencias y nuevos modelos de negocio, seguramente como los que ustedes están pensando y los que tienen, ¿no? dispuestos a lanzar. Se crean nuevos productos digitales bajo la mentalidad del móvil, casi muchas veces únicamente móvil, ¿no? Y, como decíamos, prácticamente todos los usuarios, el 96.8%, los utiliza para navegar en Internet y, recordemos, redes sociales, ¿no? Aumentan además las expectativas del consumidor en torno a este viaje omnicanal, que lo queremos sin fronteras, sin barreras. Lo mismo que puedo ir a una tienda a comprar offline, quiero tener una muy buena experiencia cuando compro online y viceversa, ¿no? Y si es posible, que me conozcan en ambos mundos.
Estamos en un momento donde las expectativas de ese usuario ha crecido, ¿no? Al final piensen, ¿no? Cuántos mensajes recibimos cada día, cuántos impactos publicitarios, cuántas nuevas redes sociales que están naciendo y que van creciendo prácticamente día con día, semana con semana, y que en muchos casos ya han desplazado a los anteriores motores de búsqueda que conocíamos, ¿no? Esa generación Z, ¿no?, que estábamos hablando, ya más que la millennial, es súper digital, obviamente, pero además muy vectorizada, ¿no?, y muy impulsada por el uso del dispositivo y de los vídeos, ¿no? Entonces, es algo también muy importante. Celular, social media, vídeo, ¿no? ¿Cómo hacer marketing en este momento donde vemos que hay muchísimos impulsos, que el vídeo manda, que el celular está ahí realmente, ¿no?, para decir dónde tengo que estar haciendo mis estrategias, ¿no? ¿Qué podemos esperar, ¿no?, y qué podemos realmente entender que está pasando? Bueno, pues punto número 1, la experiencia al cliente es el nuevo marketing, en el sentido de que en muchas ocasiones, ¿no?, ya no solamente son transacciones, yo ya no solamente voy a comprar un producto o servicio, sino que creo y quiero forjar realmente una relación, entendiendo cómo que prácticamente el 72% de las personas satisfechas lo platican con su alrededor. Les gusta hablar de algo, nos gusta hablar cuando algo ha ido muy bien y recomendarlo, ¿no?, a nuestros amigos. Por otro lado, el 13% de los clientes insatisfechos lo hablan mucho más, con un mínimo de 15 personas. Fíjense, ¿no?, todos cuando vamos a tomar una decisión seguramente a qué restaurante voy, qué hotel elijo, a dónde voy a pasar mis próximas vacaciones, vamos a ver, ¿no?, las opiniones y los reviews, ¿no?, cómo han estado, ¿no?, las otras personas que han pasado por lo mismo. Cuando no nos gusta algo, además, lo contamos mucho, entonces es muy importante crear esas relaciones, ¿no?, y cuidar y velar por toda esa experiencia en todos esos puntos de contacto, ¿no? Porque además eso, más del 50% de los clientes lo cuentan a ese círculo de amigos y amistades. El famoso word of mouth, ¿no? Al final, una palabra, ¿no?, y que va cascadeando y que va llegando a muchísimas más personas. Entonces, cuidemos la relación más allá de una compra o una venta, ¿no? ¿Qué podemos hacer como marcas? Porque al final tenemos un usuario, tenemos unas personas que cada vez somos más exigentes, ¿no?, con estas marcas, porque vemos que es un consumidor flexible, ¿no? Al final cambia hábitos y prioridades ante la incertidumbre. Al final hemos venido, ¿no?, de unos años en los que hemos visto cómo han cambiado, ¿no?, todas las patrones digitales, entonces cada vez es mucho más flexible y adaptable, entonces tenemos que saber cómo y dónde encontrarle, ¿no? Ahorra con compras planificadas. Yo creo que todos cada vez intentamos, pues en un mundo donde no sabemos, ¿no?, qué va a pasar, pero sí al menos decir, bueno, ¿cómo puedo planificar en ciertos momentos clave del año, ¿no?, donde hay eventos comerciales importantes, ¿no? Y por otro lado, el tercer punto, que también es muy clave, ¿no?, pensemos en que nos hemos vuelto muy infieles. Es muy difícil realmente tener una fidelidad, ¿no?, a una marca durante mucho tiempo a lo largo de nuestra vida, y cada vez es mucho más fácil, ¿no?, que aparezcan seguramente nuevos competidores y nueva competencia, y queremos una experiencia relevante, acelerada y relevante y que sea importante en todo el Customer Journey. ¿Cómo se construye, ¿no?, una buena reputación? ¿Cómo empezamos a generar ese branding? Primero entendiendo, ¿no?, en nuestra marca, al final entender y saber vender ese storytelling, ¿no?, al final esa historia que tenemos, cuál es la propuesta de valor, cuáles son los beneficios, los pilares de contenido que podemos trabajar posteriormente, ¿no? Usar el poder de la escucha social. Tenemos alrededor muchas herramientas y muchas fórmulas para saber qué dicen de nosotros, ¿no? Y no solamente qué dicen de nosotros, sino también qué dicen de la competencia. Podemos encontrar áreas de oportunidad seguramente, a lo mejor lo que la competencia no está sabiendo atender o no está encontrando, y lo podemos capitalizar, pero obviamente para eso tenemos que abrir nuestros oídos y nuestra vista hacia qué está pasando y de qué se está hablando, ¿no? Y por último, ¿no?, crear la ventaja competitiva, analizando todos esos datos y transformándolo en información accionable y que se convierta en un plan específico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de branding, cuando hablamos de branding, ¿de qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de situaciones como estas, ¿no?, donde seguramente este verano recordarán, ¿no?, parte de la estrategia de una gran cantante muy famosa alrededor del mundo, cuyo nombre empieza por Ro y acaba por Lía, que construyó toda una historia realmente donde a través, ¿no?, de su gira hizo, ¿no?, que realmente una canción que todavía no había salido, bueno, pues cuando las personas, ¿no?, llegaban al concierto, pues
ya sabían prácticamente, ¿no? toda la canción. Se hizo popularcísima, obviamente, en algunas de las redes sociales más importantes. ¿Por qué? Porque entiende muy bien quién es su público, cómo utiliza su público esas redes sociales, ¿no? Y es una forma, al final, de que realmente dio la vuelta como una técnica de mercadeo a nivel de la industria musical que nunca se había visto, ¿no? Y que realmente conecta muy bien con esas audiencias y es capaz de crear una marca y utilizar esas herramientas a su favor, ¿no? Los canales de adquisición que decíamos, ¿no? O sea, ya no solamente es construir una marca, sino es, bueno, cómo encuentro, ¿no? realmente a los usuarios. Y de nuevo, aquí les dejo, ¿no? en este caso, un framework de nuevo que pueden utilizar y decir, bueno, ¿cómo puedo utilizar los medios que tengo a mi disposición, que son mis propios medios, mi website, mi blog, mis redes sociales, que no me cuestan, en principio, dinero, ¿no? Los medios pagados, es decir, aquellos donde sí que tengo que pagar, ¿no? por tener mi publicidad, donde tengo que tener mi marca. Los medios ganados. Cuando estamos construyendo marcas, muy importante todas las acciones de relaciones públicas, muy importante todas las acciones seguramente con creadores de contenido, es decir, cómo hago, ¿no? que mi marca aparezca y esté escrita quizá en otros medios, pero yo no tenga que pagar por ello, ¿no? Entonces, esa combinación a su vez con las plataformas sociales lo que me da es un esquema, ¿no? que le puedo llamar eso, ¿no? ese modelo POEM, de paid, own y earn, ¿no? la parte de paid, de pagados, los propios, ¿no? los own y los earn, que son los ganados, donde puedo estar equilibrando y también mis inversiones, ¿no? Pero sí que tengan siempre en perspectiva estas tres pilares, porque definirá mucho su plan de marketing y dónde estarán invirtiendo y dónde quieren aparecer. ¿Cómo nos encuentran las personas? Porque de nuevo, ¿no? tenemos que ver ya no solamente en qué dispositivo, sino cuáles son, ¿no? principalmente dónde están los usuarios. Entonces, tenemos los motores de búsqueda prácticamente que todos utilizamos, que es como puerta de entrada, ¿no? y hay muchísimas opciones y muchísimas posibilidades, obviamente, en todo el ecosistema de estas plataformas, ¿no? Televisión siempre será, ¿no? y está siendo televisión, lo que ha cambiado es la forma de consumir, pero al final es muy factible y la gente sigue viendo, ¿no? con lo cual hacer acciones offline en esa era digital en la que vivimos está bien, o sea, no todo es tampoco digital en este caso. Como decíamos, las recomendaciones de persona a persona, los anuncios en social media y por otro lado, pues bueno, cosas ya más pequeñitas que tiene que ver con pues, las propias webs de las marcas, las páginas de internet de marcas de retail, ¿no? de esos grandes marketplaces donde también podemos encontrar muchísimas de estos marcas y productos y anuncios en sitio website, ¿no? que tiene que ver con los banners que vemos cuando navegamos, ¿no? Tenemos en esos canales de adquisición, pues seguramente, ¿no? los buscadores que conocemos todos, ¿no? y cuáles son los principales elementos que encontramos en esos buscadores. Pues dos acciones que son de las más conocidas, ¿no? y que se utilizan porque por un lado es el SEM, ¿de acuerdo? que es el Search Engine Marketing, y el SEO, ¿no? Search Engine Optimization. Entonces, les traía aquí un ejemplo, ¿no? Cómo estamos en uno de los buscadores y cuando ustedes en la parte superior ven, ¿no? esa parte de ad, eso es porque hay una marca detrás, obviamente, que está pagando para que esos anuncios salgan, ¿no? En cambio, todo lo que ya viene debajo, ¿no? ya no lleva ad, es lo que realmente, cuando hablábamos, ¿no? de esa reputación, cuando hablábamos de esos medios que podemos utilizar y cómo nuestra marca va apareciendo de forma natural. Porque estas posiciones son las más competidas, obviamente. Esto es como el Far Far West, ¿no? O sea, es por las que todo el mundo compite y obviamente requieren mucha inversión, ¿no? Entonces, todo lo que podamos ir trabajando a corto plazo y a medio largo con la parte de SEO, y es que al final la parte natural, pues significa un costo de adquisición de usuarios más bajo. Esa parte llega a ser como contraproducente, o sea, que pagues por estar en el top, ya que los usuarios de pronto lo ven como spam. Pues mira, la realidad es que sigue funcionando, porque lo que al final hace el buscador es que la gente somos un poquito vaga, entonces nos cuesta hacer scroll y nos cuesta bajar, entonces solemos quedar en las 2 o 3 primeras posiciones. Por lo tanto, aunque yo ya busque la marca o aunque no busque la marca, si me aparece al principio, yo no miro en muchos casos ya si pone ad o pone patrocinado, que en algunos casos lo pone, sino que simplemente me da respuesta a lo que estoy buscando y clico directamente, ¿no? Y de hecho es todo, o sea, realmente es todo un universo, es toda una profesión y muy, muy específica porque hay muchísimas posibilidades, hay muchísimas acciones, incluso hay una parte que es lo que no se debe hacer, ¿no? Como
pues, temas de comprar, por ejemplo, keywords o palabras claves de la competencia para posicionarte tú, ¿no? Cuando a lo mejor tú vas a buscar tu marca, pero ¡pum!, aparece la competencia porque ha comprado tu palabra. Eso pasa. O si no, piensen en las veces que voy a buscar a lo mejor algo y me sale justo, ¿no?, la competencia. Entonces, es todo al final, pues como por eso decía, ¿no?, un far, far west, porque la realidad es que se ha convertido, pues sí, ¿no?, en un campo de batalla y sobrevive el más fuerte, como en muchos casos, ¿no?, y el que antes se adapta, en este caso. Entonces, sí que es algo que al final hay que seguir invirtiendo. El punto es esto, ¿no?, cómo balanceamos nuestros presupuestos para decir, bueno, pues qué puedo ir invirtiendo aquí y, como decía antes, ¿no?, en los otros tipos de medios para poder tener una estrategia integrada. Gracias. A ti. Toda la parte, ¿no?, que hablábamos de las redes sociales y que seguramente conocen, pues todo lo que tiene que ver con los social ads, ¿no?, todos los anuncios que tenemos en estas redes sociales. ¿Cuáles son las 4 ideas que quiero que se lleven, ¿no?, y qué funciona y qué no funciona? A veces es, pues, suerte, a veces es mucha prueba-error, como pongo ahí. Hay veces que ya es un poco lo que es la opinión ya, o sea, informada, que ya, bueno, pues ya has hecho, ¿no?, y tienes una experiencia y sabes. Pero lo primero, el celular primero, que es donde está la audiencia. Entonces piensen en los formatos adaptados para celular, porque es donde consumimos las redes sociales mayoritariamente. La creatividad importa, o sea, al final pues nos gusta, ¿no?, cuando vemos algo que nos llama la atención, que tiene elementos, ¿no?, que al final pues tienen un poder creativo. Entonces no todo es, ¿no?, copiar y pegar, ¿no?, y hacer muchas cosas iguales, sino que también influye esa parte creativa, ¿no? Lo que decíamos, ¿no?, el testear, el pensar y el decir, bueno, pues voy a hacer un experimento A, un experimento B, y si le pongo este copy, y si le pongo esta foto, y si le añado algún elemento y veo cómo funciona. Y con eso, en todo caso, lo que puedo hacer en digital es esto: pruebo, experimento, cambio y lo incorporo, ¿no? Y por último, vídeo, vídeo y más vídeo. Es así, o sea, cada vez consumimos más vídeo, cada vez utilizamos más buscador de vídeo, con lo cual, si queremos llegar a esas personas, necesitamos a fuerza crear vídeo, ¿no? ¿Qué más tenemos? Porque es que hay mucho donde jugar realmente, ¿no?, en esa estrategia de marketing. Pues tenemos la parte de display, ¿no?, todo lo que tiene que ver con la publicidad online, todo lo que tiene que ver con banners, con plataformas donde podemos anunciarnos, ¿no?, y donde podemos conseguir visibilidad con muchísimos formatos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con contenidos, ¿no?, cómo vamos creando, ¿no?, esa parte de cómo nos pueden llegar a conocer los usuarios desde un punto de vista que sea, en este caso, un poquito más amable, ¿no?, donde realmente le estoy dando un contenido de valor, no solamente el anuncio, ¿no?, y el ad de compra, cómprame, ¿no?, sino que realmente puedo crear, pues desde PDFs que puedan ser de su interés, puedo crear historias, puedo crear vídeos que sean, obviamente, pueden ser educacionales, en otro caso pueden ser seguramente pues para ayudarle a lo mejor a realizar algo, y no tiene que ser, en este caso es cuando la marca más se puede expandir y puede estar construyendo un territorio alrededor de contenidos sobre lo que puede hablar, ¿no? Entonces, cuando piensen en su marca, ¿no?, y piensen en su producto, no se queden solo en, ok, esto es lo que vendo o esto es lo que resuelvo, sino que realmente pueden encontrar a lo mejor alrededor un campo en el que pueden hablar y pueden sentirse robustas, ¿no?, como para poder explicar, y que además para el usuario va a ser relevante, ¿no? Y por eso aquí tienen, pues dentro de lo que son, por ejemplo, los blogs, ¿no?, la creación de newsletter, la creación dentro de sus propias redes sociales, todo lo que tiene que ver también con generación de contenido, ¿no?, que pueden hacer terceros. Entonces, ahí es donde pueden crear realmente su propio ecosistema, y que además funciona muy bien para esto que comentábamos antes del SEO, ¿no?, porque al final ahí es donde van creando ustedes su marca y es como su patrimonio de contenido, ¿no?, para que compre, para que realmente pase al siguiente paso. Pues primero, 2 elementos clave, ¿no?, que es la usabilidad, entendido como todo lo que es la experiencia de usuario, ¿no?, y la interfase, y cómo funciona, por ejemplo, el diseño responsivo, adaptado automáticamente a cada dispositivo, las apps, ¿no?, nativas, o sea, al final, cómo hacemos fácil para que el usuario navegue en nuestro activo y encuentre las cosas, las imágenes se carguen bien, los textos estén bien, el formulario esté correcto, ¿no?, y no sea algo que nos dejen, incluso el tiempo de carga. Si en 3 segundos la página nos ha cargado, chao, le perdimos. Entonces, son ese tipo de cosas que tienen que ir como haciendo check, 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 porque sí que realmente cambia el hecho de que nos compren o nos compren, lleguen o no lleguen. Como les decía antes, ¿no?, mucha parte de marketing muchas veces es probar, es iterar, es testar, es no tener miedo a experimentar.
No todo tiene que hacerse a lo grande, ¿no? Muchas cosas pueden ser chiquitas, podemos aprender sobre eso, han visto ya metodologías ágiles, entonces es, bueno, ok, hago esto, lo pruebo, a unos visitantes a lo mejor les presento una creatividad, a otros otro, veo cómo funciona, lo que me convierte mejor y lo cambio, ¿no? Entonces, esa manera de experimentar en su día a día y que eso sea parte de su actividad es fundamental para crecer, para mejorar y sobre todo para conocer mucho más a nuestra audiencia, ¿no? ¿Cómo hacemos que vuelvan, ¿no? ¿Cómo hacemos realmente esa fidelización cuando ya están con nosotros? Bueno, pues realmente a través de esa parte de cómo creamos esas relaciones, que tiene que ver desde el minuto 1 que tenemos su email y puedan recibir un welcome email, ¿no? Un email de bienvenida, donde les decimos qué hacemos, qué somos, les damos una pequeña promoción, un pequeño descuento para una primera compra, o sea, cómo incentivamos que estén ya con nosotros y vuelvan, ¿no? Y hagan, pues si es una primera compra, pues es un descuento. Oye, ¿no ha contestado a este email? Bueno, ¿cómo le busco, no? Los 2 días. O si tengo una aplicación, pues le envío una push notification, le envío pues algo que pueda utilizar y que pueda realmente hacer, y, ok, pero estoy de alguna forma haciendo que crezca, ¿no? Y que venga y que repita en todo caso, ¿no? Y ya para acabar, ¿no? Ya hemos visto ese contexto, esos usuarios, esa actividad digital, cómo pasar con nosotros y cómo acompañarle en ese viaje realmente de ese funnel, ¿no? Y en ese relación que queremos crear con ellos. Pues sobre todo, ¿no? El hecho de cómo pueden ir viendo, o sea, en cada uno de los elementos de este funnel, la medición es muy importante, los datos es muy importante, aquello que no podemos medir no lo podemos cambiar y no lo podemos mejorar. Entonces, de nuevo, ¿no? Busquen y vean cómo, ¿no? Cuáles son esas métricas importantes en cada una de las partes. Y recuerden, hay veces que el éxito realmente de las campañas no tiene que ver con una gran acción, sino pequeñas microacciones en cada uno del punto del funnel que juntas hace que realmente muevan la aguja, ¿no? Y los porcentajes cambien, ¿no? Entonces, cuando a veces pasen cosas y no sabemos, oye, ¿por qué se han caído los usuarios? ¿Qué está pasando? Pues a lo mejor hay veces que son cosas tan tontas como es que el formulario no cargó bien o es que la imagen no se veía correcta, ¿no? Y hasta que no nos damos cuenta, pues no cambia, ¿no? Entonces es mucho de detalle y mucho de ir viendo pasito por pasito, ¿no? ¿Cómo combinamos, ¿no? Cuando esto va creciendo, pues con nuestro equipo comercial, ¿no? Y cómo trabajar juntos, ¿no? En cada una de estas partes, en muchos de los casos, ¿no? Para decir, oye, toda la labor que puede hacer marketing, cómo la recoge luego el equipo comercial, ¿no? Y hace que esas compras acaben pasando. Y realmente, de nuevo, ¿no? Es una experiencia, es un viaje que va junto. Las estrategias de marketing no acaban nunca. Y de nuevo, ¿no? Pues es algo con lo que de alguna forma espero que les sea interesante, que les haya ayudado mucho y muchísima suerte en sus emprendimientos. Muchas gracias. Muchas gracias.